Hola, habíamos compartido en una enseñanza anterior la importancia vital que es para el creyente de entender la vida espiritual y la importancia de andar en el espíritu como así lo manda la palabra. Andad en el espíritu. Todo creyente desde que nace es una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo en el Espíritu. Pero bueno, habíamos dicho que por causa de la caída del hombre en el Edén, el hombre heredó pecado y heredó muerte espiritual. Por eso dice la palabra que somos hijos sin Cristo, somos hijos de desobediencia por la desobediencia de Adán y Eva. Y por medio de Jesucristo pasamos a ser hijos de obediencia. Volvemos a restaurar nuestra vida conforme fue en el inicio. En un inicio, el hombre, Adán y Eva, vivían en plenitud de vida en el Edén. Ellos tenían todo que Dios les proveyó, todo para disfrutar. Por sobre todas las cosas que tenían lo más importante, la vida, la presencia de Dios sobre ellos, en ellos, con ellos. Ellos caminaban con Dios, vivían en la presencia de Dios. Cuando pecaron, fueron separados de Dios y la separación de Dios les trajo muerte espiritual. La condición del hombre sin Cristo, después de Adán y Eva, producto de su pecado, es de muerte espiritual. Por eso en algún momento también Jesús, cuando un jovenzuelo se le acercó y le dijo, Señor, déjame seguirte, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre, él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, refiriéndose a que el hombre sin Jesucristo, el hombre sin tener una vida de intimidad, de comunión con Dios, está muerto espiritualmente. No le dijo que no fuera, después le dijo, pero ve tú y predica el Evangelio. Entonces, mis amigos, esa es la condición del hombre separado de Dios. Producto del pecado, fuimos separados de Dios, como dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos han sido separados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Como consecuencia, la separación de Dios trajo muerte espiritual. Luego viene la muerte del cuerpo y por ende también la muerte natural. Mis amigos, el hombre se convirtió en un alma viviente, vive dejándose llevar por sus emociones, tomando sus propias decisiones y haciendo su propia voluntad. Esa es la realidad de todo ser humano. Sin embargo, el problema más grande está en que, estando en condición de muerte espiritual, el hombre no hace realmente su propia voluntad, sino que su voluntad es influenciada por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en todos los hijos de desobediencia. Cuando dice los hijos de desobediencia, significa en toda la raza humana, todos aquellos que descendemos de Adán y Eva, y eso es toda la raza humana. Pero dejamos de ser hijos de desobediencia y pasamos a ser hijos de obediencia por medio de Jesucristo. Porque Jesús justamente por eso vino como hombre a la tierra. El propósito era que como hombre pudiera vencer a ese príncipe de la potestad del aire, porque cuando el hombre se deja seducir por el pecado y obedece a Satanás en su tentación, lo que el hombre hace no solamente es desobedecer a Dios, sino que se pone bajo el yugo, se somete bajo el yugo del enemigo de Satanás, del enemigo de Dios. Y al someterse bajo el yugo de él, le entrega prácticamente todo lo que Dios le dio al hombre. Dios le había dado al hombre autoridad y poder y dominio sobre todo lo creado, sobre toda la tierra. El hombre se dio ese dominio al someterse bajo el dominio del enemigo. Por eso, en algún momento, cuando el enemigo, Satanás, tienta a Jesús, vemos
que Él le dice, si me adoras, todos los reinos de la tierra, yo te los entregaré a ti, porque a mí me fue entregado. ¿Quién le entregó los reinos de la tierra, el gobierno y el dominio de la tierra? Dios no se lo dio, fue el hombre, porque Dios se lo había entregado al hombre. Ahora, era necesario que Jesús venga como hombre, porque la profecía decía así en el mismo libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, que de la mujer nacería quien pisaría la cabeza de la serpiente. Y a esa profecía es la primera profecía mesiánica, que nacería el Mesías, quien nos salvaría, quien derrotaría a Satanás, que tenía que nacer de una mujer, tenía que ser un hombre. El hombre le entregó la autoridad, el gobierno, el dominio que Dios le entregó al hombre, el hombre le entregó a Satanás. Así que un hombre tenía que arrebatárselo. Y la única manera de arrebatárselo era que haya uno justo, uno que viviera en obediencia absoluta a Dios. Y no hubo ninguno. La palabra de Dios dice, por cuanto no hay justo ni uno, por cuanto todos pecaron, no hay justo ni uno, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3. Y por cuanto todos hemos pecado, por eso todos hemos estado separados de Dios. Entonces, por eso vino Jesús como hombre. Era necesario que como hombre viniera a la tierra, no como Dios, porque como Dios, Él no solo lo derrotó, lo venció, el diablo jamás podría contra Él. Era necesario que como hombre venciera al enemigo. Por eso Jesús se hizo hombre y por eso Él vivió en absoluta obediencia. Él como hombre podía haber pecado, claro que sí, porque Él se limitó, se hizo como nosotros, con la única diferencia que si Él nacía procreado por un hombre y una mujer, Él iba a nacer heredando el pecado de los hombres. Por eso era necesario que Dios se hiciera hombre nuevamente como Adán. Cuando Adán fue creado por Dios, por eso es su nombre Adán, hombre creado por Dios, él fue creado sin mancha de pecado. De la misma forma, Jesús vino como el segundo Adán, fue creado por Dios mismo. Él se hizo hombre por un milagro y poder de Dios. El Espíritu de Dios concibió en el vientre de María. Y algo que les voy a decir, que de pronto no satisfaga a muchos, pero es que es la verdad. Jesús fue concebido en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo sin que María intervenga en nada. Porque si María hubiese intervenido en algo, en la creación, en la concepción de Jesús, Jesucristo hubiese nacido heredando el pecado de María, heredando toda la descendencia de pecado de María. Sin embargo, Él nació sin pecado porque era necesario que nazca sin pecado para que pueda mantenerse en la vida sin pecado y pueda derrotar al diablo. Por ende, María solo prestó su vientre por el poder de Dios. Él fue concebido sin que ella intervenga en nada, absolutamente en nada, y guardado por el poder de Dios los 9 meses en el vientre de María hasta el día de su nacimiento. Ella no intervino en nada. Realmente Jesús nació del vientre de María, pero no heredó su sangre, no heredó nada que pudiera contaminar a esta criatura. Y por eso que cuando Él nace, nace santo, sin pecado, pero fue expuesto al pecado en toda la humanidad. Fue guardado por el poder de Dios, fue guardado por el Espíritu Santo y nunca pecó, según dice la palabra, nunca pecó. Fue probado y tentado en todo, pero sin pecado, dice en el libro de Hebreos, capítulo 12. Así que mis amigos, Jesús enfrentó todo tipo de tentación,
todo tipo de pruebas, y en todo lo que enfrentó, él se mantuvo en obediencia a Dios, en obediencia al Padre. Él realmente nació en carne, pero vivió en el Espíritu. Desde que nació, el Espíritu de Dios estaba en él, sobre él, y él caminó en el Espíritu desde que fue niño, aún estando en carne. Él caminó en el Espíritu y se mantuvo de esa forma, de manera que nunca pecó. Y pudo ser la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Él se ofreció en sustitución nuestra, justamente porque se mantuvo sin pecado. Y Él vino a enseñarnos el camino, cómo hacerlo. Por eso Él nos da nueva vida en el Espíritu. Y nuestro espíritu no se puede contaminar con lo externo, con la naturaleza pecaminosa del hombre. La naturaleza pecaminosa del hombre influencia sobre nuestra alma. Nuestra alma, dije anteriormente, que estaba habituada, acostumbrada a ser gobernada por todo lo externo, por todo lo que el mundo nos ofrece, como dice la Escritura. Todo lo que el mundo nos ofrece, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, las vanaglorias de esta vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí la diferencia. Nosotros tenemos un espíritu que ha nacido de nuevo y un alma que todavía está influenciada por lo externo. Necesitamos ejercitarnos. Entramos en un proceso, en el proceso de transformación de nuestra alma, de restauración y transformación de nuestra alma. Luego va a ser vivificado nuestro cuerpo mortal. Pero hoy, mientras estamos caminando en esta tierra, nuestra alma tiene que ir siendo, como dice la palabra, transformado de gloria en gloria, de poder en poder, por el Espíritu Santo, hasta que alcancemos la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, nuestra alma está habituada a lo que el mundo le ofrece, pero nosotros en las manos del Espíritu Santo debemos ir sometiendo nuestra alma a la guianza, a la dirección del Espíritu de Dios. Eso implica una renuncia, una negación de nosotros mismos, de la vieja forma y manera de vivir. Por eso Jesús dijo, si alguno viene a mí, cargue su cruz y sígame. Tenemos que hacer morir todo lo terrenal en nosotros y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios a toda verdad. A la medida que nosotros nos rendimos al señorío del Espíritu Santo, recordando que antes de haber nacido de nuevo vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, como dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 2, verso del 1 para adelante. De la misma manera, ahora que hemos nacido de nuevo y que el Espíritu de Dios está con nosotros, cuando nosotros hemos nacido de nuevo porque hemos recibido a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, entonces la ley del Espíritu de vida que está en nosotros hace morir la ley del pecado y de la muerte, lo destruye, lo desaparece. A la medida que nosotros nos rindamos a la dirección guianza del Espíritu de Dios, esa forma de vida irá menguando hasta desaparecer y la nueva vida del Espíritu irá fluyendo cada vez más en nosotros. ¿Cómo podemos hacer morir lo terrenal en nosotros y andar en el Espíritu? Mis amigos, la única manera de andar en el Espíritu es andando en la oración y la meditación de la palabra. La oración y la meditación de la palabra nos van a llevar a vivir una vida de comunión, intimidad y relación personal con Dios. Cuando eso sucede, usted no tiene que esforzarse en obedecer la palabra, porque desde su alma usted jamás podrá obedecer
la palabra de Dios si su alma está influenciada por lo externo. Usted va a obedecer la palabra de Dios cuando usted ha entendido que necesita vivir una vida de intimidad, de comunión, una vida de relación personal con Dios. Cuando usted pasa tiempo con Dios, en la intimidad, en la comunión, fruto de vivir una vida en comunión con Dios, es la obediencia a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Jesús te ama.